¿Y qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Para el día de hoy les traje el resumen de una película anime muy conocida, Your Name, que trata de una historia de amor formada a través de los lazos del tiempo, en representación al famoso hilo rojo. Así que quédate conmigo a disfrutar de este video. Empecemos. Todo comienza con nuestros protagonistas, los cuales son una chica llamada Mitsuha Miyamoto, de 17 años, la cual vive en un pueblito llamado Hitomori, y un chico, su nombre Taki Tachibana, de 17 años, el cual vive en Tokio, ambos con vidas normales, como por ejemplo, Mitsuha vive con su abuela, que se llama Hitoha Miyamizu, abuelita que se la pasaría hablando de sus tradiciones cada vez que aparecía. 糸森千年の歴史が刻む。この言葉には深い意味がある。戻って途切れ、またつながり、人の体に入ったもんがご神体にお供えするんやさ。より集まって形を作り、時間の流れそのものを表しとる。それが結び、それが時間。三つ葉、四つ葉、結びって知っとる。Digo, abuelita, no te aburres de hablar tanto, junto a su hermanita, Yotsuha Miyamizu, debido a que su padre las abandonó para irse a trabajar de la política. Algo que se olvidó de explicar, es que las dejó después de la muerte de su madre, ya que eso era lo único que lo motivaba a estar allí, y sumándole la culpa que él sentía al no haberla podido salvar, solo lo aclaro ya que el pendejo se olvidó de explicarlo. Bueno, sigamos. Que vaya que sí le sabe la maña. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto. Esos bastardos me mintieron. No te confíes de nadie. E incluso parece que el mismo pueblo lo sabe. Y no es tan querido. Su nombre es Toshiki Miyamizu. Y debido a que vive con su abuela, que es creyente de las tradiciones del pueblo, pues le toca ayudarle. Y hacer cosas como... ¿Qué mamada? Eso no me lo esperaba. Pobre chica. Y Taki, que estudia y trabaja en un lugar donde se la pasan explotándolo a más no poder. Porque como dice... ¿Qué opinas, mamá? Así es, Leona, no puedo esperar por ser explotado laboralmente. Junto a la chica que le gusta, su nombre Miki Okuera, a la cual le tienen ganas todos los compañeros del trabajo. Vaya, más parecen personajes de Latinoamérica. Pero todo esto cambia debido a que de la nada cambiarían de cuerpos, algo que les impactaría a ambos. Y bueno, pues es lo normal, ¿no? Imagínate que te cambiaran de cuerpo de manera repentina con un random así nomás. O sea, no es normal, ¿no? Y bueno, esto sucedería cada cierto tiempo, y esto afectaría sus vidas, debido a que sus cambios de comportamiento serían notados por sus amigos y familiares. Y al inicio sería un problema debido a que ellos piensan que estos cambios son sueños, ya que al despertar olvidan casi todo lo vivido. Pero como empiezan a dejarse señales y por los comentarios de las demás personas, entienden que no lo son, por lo que ponen reglas para no afectar la vida del otro, que no sirve de nada porque a la final no hacen caso. Taki haría que Mitsuha sea más ruda e interactiva, mientras que Mitsuha haría que Taki sea más afeminado y buena gente, algo que llamaría la atención de Miki y se comenzaría a interesar un poco más por él, causando la envidia entre sus compañeros de trabajo. El macho. Dime tu secreto, Timitarne. Y no sería la única que le gustaría su nueva forma de ser. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, ay. Y todo iría así hasta que al convivir con estos cambios haría que comenzaran a sentir algo el uno por el otro, haciendo que su cita con Miki, planificada por Mitsuha, sea un fracaso, ya que se la pasaría pensando en todo momento en Mitsuha. Al finalizar la cita, decidiría llamar a Mitsuha, pero nunca contestaría, mientras que ella, al saber todo lo que estaba pasando,
llora. Obvio, pues el chico que te gusta está con otra. Por lo que decide cortarse el pelo para ir a visitar a Taki, que al llegar no la reconoce. Es más, parece no conocerla. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Al último momento Taki decide preguntar su nombre y ella le responde dándole su listón. Por alguna razón Taki jamás ya vuelve a cambiar de cuerpo con Mitsuha y con el pasar del tiempo hace muchos dibujos y decide ir a visitarla. Y en el viaje se le pega a su amigo y Miki, en el cual les cuesta. Mejor dicho, le cuesta a Taki, ya que estos dos se las pasarían jugando y divirtiéndose en vez de ayudar. Y recuerden, amiguitos, si no pueden ayudar, por lo menos estorben. Lo importante es participar. Una señora reconocería los dibujos de Taki y lo llevarían al lugar, que al llegar se dan cuenta de que está todo completamente destruido, e incluso los mensajes de Mitsuha desaparecen. Eso tuvo que doler. Esto ya no es divertido, es triste. Y al investigar descubre que un meteorito cayó en el lugar, que justo sucedió hace 3 años, y en la lista de muertos está Mitsuha, lamentablemente. Aquí es cuando se nos revela todo. Resulta que los cambios de cuerpo que sufrieron los dos sucedieron en tiempos completamente diferentes. O sea, una Mitsuha del pasado y un Taki del presente. Y esa es la razón por la que Taki no la reconoció cuando ella lo fue a visitar. Taki se niega a creer que Mitsuha está muerta, por lo que decide ir al último lugar más importante que él conoce. Wakanda. Lo encuentra, y con las ofrendas de Mitsuha, y se lo toma. Es aquí donde vemos los recuerdos de Mitsuha, donde Taki se entera de todo lo que ha tenido que vivir Mitsuha, y vaya que no ha sido nada bonito. Y despierta en su cuerpo, que al parecer logró cambiar por última vez con ella, y decide actuar para evitar la muerte de Mitsuha. Recibe la ayuda de sus amigos, que creen firmemente en ella. En eso recuerda que su cuerpo está en la montaña, por lo que va esperando de poder ver a Mitsuha. Ese es un verdadero hombre. Tienes mi respeto, Stark. Que al inicio no pueden verse, ya que ambos están en tiempos completamente diferentes, pero por alguna razón que no nos explican, o bueno, no sé, logran verse, cada quien en su respectivo cuerpo, y se arma uno de los momentos más románticos de este anime. ¡Eres un grandísimo estúpido! Deciden escribir sus nombres para recordarse, pero cuando es el turno de Mitsuha, Taki lamentablemente desaparece, dejándole un mensaje y no su nombre. Mitsuha continúa con el plan y aunque tuvieron muchos problemas, al final lo logran, salvando al pueblo. Shinra Tensei. Salvando a la mayoría del pueblo. Hasta salen las noticias. Lamentablemente olvidan todo lo sucedido en la montaña y Taki decide volver. Tiempo después ya están todos grandes y siendo profesionales, pero en el caso de Taki, él sigue buscando empleo. Pobre prota. Vemos a los antiguos amigos de Mitsuha que al parecer terminaron juntos, mientras Taki sigue preguntándose a quién fue a buscar a esa montaña, si no conocía absolutamente a nadie de ese lugar. En eso sí, se encuentra con Mitsuha y ambos corren y corren a encontrarse. Cuando finalmente lo logran, se forma el momento más icónico que quedaría para la historia de esta película. El momento más importante. Y es así como terminaría esta maravillosa película anime. Así que les invito a suscribirse a mi canal, darle like y compartan para llegar a más gente. Yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.